Sal y quédate donde pueda verte para que no causes más problemas. Pareces una estafadora y no perteneces aquí, así que no te atenderé. La gerente del banco gritó, señalando a la adolescente negra dentro del banco. Poco después, la mano del guardia de seguridad apretó con fuerza el brazo de Imani Montgomery, de 14 años, mientras la escoltaba a paso firme por el suelo de mármol del Hancock Trust Bank. Cada mirada en la concurrida sucursal se giró para ver el espectáculo. Una joven negra con uniforme escolar privado, siendo alejada a la fuerza del mostrador. «Quédate justo aquí. No te muevas», ordenó el guardia, colocándola en una esquina lejos de la salida, visible para todos, pero completamente aislada. La humillación ardía en el rostro de Imani mientras los clientes adinerados murmuraban y la observaban. La señorita Victoria Hargrove, gerente del banco, se mantenía con los brazos cruzados y una sonrisa satisfecha en el rostro. El pánico le subía por el pecho. Todo lo que Imani quería era depositar el cheque de su beca, y ahora estaba siendo humillada públicamente. Buscó frenéticamente en su mochila. Su identificación, el cheque y todos sus documentos habían sido confiscados. Y ahora se dio cuenta de algo más. Su teléfono no estaba. El corazón se le hundió. ¿Mi teléfono? Lo dejé en la escuela durante el periodo de estudio, dijo con la voz quebrada. Por favor, solo necesito llamar a mi papá. No tengo teléfono aquí, él espera que llegue pronto a casa. La señora Hargrove pasó caminando junto a ella, sus tacones de diseñador resonando contra el piso. «Ese no es nuestro problema», respondió sin siquiera mirarla. «Esperarás ahí hasta que verifiquemos tus documentos, si es que son reales». Mensaje tipo narrador, video. Si estás en contra de la injusticia y crees que todos deben ser tratados con equidad, escribe justicia en los comentarios si eres homosexual. Y si quieres ver cómo termina esta impactante confrontación y el momento en que esta gerente racista descubre a quién ha estado maltratando, suscríbete ahora. Esta historia ofrece una de las lecciones de karma más impresionantes que hayas visto. No te pierdas lo que sucede después. Esa misma mañana, Imani Montgomery, de 14 años, se había sentado a la mesa del desayuno con su familia, irradiando emoción mientras colocaba cuidadosamente su cheque de beca académica por $5,000 dentro de su carpeta. Había ganado esa beca por su rendimiento académico y necesitaba depositarla en el banco. «¿Estás segura de que no quieres que te acompañe?», preguntó el doctor. Josiah Montgomery, levantando la vista del periódico financiero que leía, el cual, irónicamente, incluía un pequeño artículo sobre su reciente adquisición de Hancock Financial Group. «Ya tengo 14 años, papá. Tengo que aprender a hacer estas cosas por mí misma», respondió Imani con determinación tranquila. La sonrisa orgullosa de su padre lo dijo todo. Nadie habría adivinado que la familia Montgomery vivía en uno de los vecindarios más exclusivos de Oak Ridge. Su casa era elegante pero discreta, un reflejo de la filosofía del doctor Montgomery. La verdadera riqueza está en invertir en las personas, no en las posesiones. Como uno de los expertos financieros más respetados del país, había construido su imperio desde cero, enfocado en el desarrollo comunitario y la justicia económica. Imani era hija de su padre en todo sentido importante. A pesar de asistir a Westridge Academy, donde la matrícula costaba más que la hipoteca promedio de muchas familias, ella usaba la versión más simple del uniforme requerido. Sin accesorios de diseñador ni toques ostentosos, solo el blazer, la falda y los mocasines estándar. El único detalle personal era un pequeño cuaderno de cuero que llevaba a todas partes, donde escribía observaciones e ideas con su letra ordenada. Era excepcional, no solo en lo académico, donde obtuvo una beca por mérito completo pese a la riqueza familiar, sino también por su percepción silenciosa y aguda. Imani eligió el Hancock Trust Bank en Oak Ridge para su primera experiencia bancaria independiente. Era la sucursal insignia de la reciente adquisición de su padre, aunque los empleados aún no sabían del cambio de propiedad. Sus suelos de mármol y paneles de caoba hablaban de dinero antiguo y exclusividad. Cada póster promocional mostraba a familias blancas sonrientes. El área de atención al cliente estaba visiblemente dividida entre banca prioritaria y servicio estándar. La gerente de la sucursal, Victoria Hargrove, había construido su carrera atendiendo a cierto tipo de clientela. Esa misma mañana, alguien la oyó decirle a un nuevo empleado: «Tenemos estándares que mantener en esta sucursal. Debemos ser selectivos con quién se siente cómodo aquí». Cuando Imani entró al banco esa mañana y se unió a la fila,
Su corazón latía con una mezcla de nervios y emoción. Practicaba en voz baja lo que diría al llegar al mostrador. Quisiera depositar este cheque en mi cuenta, por favor. Tan simple, tan común. El tipo de transacción que ocurría cientos de veces al día en ese banco. Pero cuando finalmente fue su turno, Imani se acercó al mostrador con sus documentos organizados. Identificación, carta de beca y el cheque. No tenía idea de que esa transacción simple se convertiría en el momento más humillante y revelador de su joven vida. Si Imani hubiera usado el nombre de su padre, todo habría sido diferente. Pero eligió no hacerlo. Cuando Imani deslizó su cheque de beca por el mostrador, la expresión de la cajera, la señora, Donovan cambió de cortesía profesional a sospecha inmediata. Sus ojos se agrandaron al ver la cantidad, $5,000, y luego se entrecerraron al mirar del cheque a la adolescente negra de 14 años frente a ella, vestida con su uniforme escolar. Este es un cheque bastante grande para alguien de tu edad, dijo la señora. Donovan con un tono de voz lo suficientemente alto como para que lo oyeran otros clientes cercanos. ¿De dónde sacaste esto? Es mi beca académica, explicó Imani con calma, aunque sentía el calor subiendo por sus mejillas. Puedo mostrarle la carta de adjudicación. La señora. Donovan levantó el cheque a contraluz, girándolo como si esperara encontrar pruebas de falsificación. Examinó cada esquina, cada firma, haciendo un espectáculo de su sospecha. Sin decir una palabra más, presionó un botón en su estación. Minutos después, Victoria Hargrove, la gerente de la sucursal, apareció detrás del mostrador. Tomó el cheque sin siquiera reconocer la presencia de Imani, dirigiéndose a la cajera como si Imani fuera invisible. Otra más de estas, suspiró Victoria, negando con la cabeza. Hemos tenido problemas con cheques fraudulentos de gente como tú últimamente. El énfasis en esas últimas palabras dejó muy claro su significado. Es mi beca académica, repitió Imani, sacando su carta de adjudicación. Tengo la documentación aquí mismo. Victoria le arrancó la carta de las manos. Yo decidiré qué es esto, dijo. Sus ojos recorrieron el membrete prestigioso y una chispa de algo, incredulidad mezclada con resentimiento, cruzó su rostro. Necesitaré ver alguna identificación, exigió Victoria. Imani le entregó su credencial escolar y su tarjeta del banco. En lugar de devolvérselas, Victoria las metió en una carpeta junto con el cheque. Tendremos que retener todo esto para su verificación. El mostrador era alto, pero Victoria se inclinó sobre él, bajando la voz a un susurro venenoso. ¿Y cómo exactamente alguien como tú consiguió esta beca? ¿Realmente te la ganaste o la falsificaste? A pesar del racismo descarado, Imani mantuvo la compostura. Mantengo un promedio perfecto y obtuve el percentil 99 en la evaluación académica nacional. La beca es por mérito. La risa de Victoria fue aguda y desdeñosa. Bueno, estoy segura de que hay todo tipo de programas especiales para estudiantes pobres hoy en día. Estándares más bajos, cuotas que llenar. A estas alturas, otros clientes estaban mirando. Algunos se veían incómodos, pero nadie intervenía. ¿Crees que puedes entrar aquí como si fueras dueña del lugar? Continuó Victoria, con una voz que ganaba fuerza. Entrando con cheques que no coinciden con tu apariencia. Solo quiero depositar mi cheque como cualquier otra persona, dijo Imani, su voz aún firme a pesar del corazón acelerado. La expresión de Victoria se endureció. Escúchame bien. Yo manejo esta sucursal y yo decido quién recibe servicio aquí. Golpeó el mostrador con una uña perfectamente arreglada para enfatizar. Y hay algo en ti que no me da buena espina. Los clientes fingían no escuchar, pero el ambiente del banco se había vuelto notablemente más silencioso. Este cheque y tus documentos ni siquiera parecen reales. ¿Cómo voy a creerte? Victoria se inclinó más. Este tipo de dinero tiende a desaparecer en cierta raza. La insinuación era clara, que los negros no son de fiar con el dinero. Imani le respondió con voz firme. Señora, no vengo a causar problemas. Solo quiero depositar mi beca. Pero usted parece una persona horrible. Entonces vino la amenaza, dicha con una sonrisa cruel. Muy bien, voy a hacer esto muy difícil para ti. Cuando termine contigo, desearás no haber entrado nunca aquí. Voy a hacer que esperes todo el día si hace falta. Nada va a ayudarte. Imani se mantuvo firme. Quiero que me devuelvan mis documentos, por favor. Si no van a depositar mi cheque, me iré a otro banco. Los ojos de Victoria brillaron con furia ante esa muestra de valentía. Se volvió hacia seguridad. Señor, Tide, por favor escolte a esta chica fuera del mostrador. Está causando disturbios. El guardia era un hombre corpulento, con movimientos ensayados para intimidar.
Su mano fue directamente a la macana en su cinturón. Vamos. Ahora. Pero solo necesito depositar mi cheque, protestó Imani, su voz finalmente quebrándose un poco. Tienen toda mi identificación y documentos. No puedo irme sin ellos. La sonrisa de Victoria fue escalofriante. Ah, es cierto. Tenemos todo, ¿no? Entonces tendrás que esperar hasta que terminemos. Podrían ser horas. El guardia de seguridad apretó el brazo de Imani con firmeza, conduciéndola por el suelo del banco hasta una esquina cerca de la entrada. Quédate ahí y no te muevas hasta que te lo digamos, ordenó con voz dura. Victoria alzó la voz desde detrás de su escritorio. Y ni se te ocurra salir sin nuestro permiso. Eso sería un comportamiento sospechoso. Durante horas, Imani permaneció de pie en esa esquina, como una estatua indeseada, mientras la vida dentro del banco continuaba como si ella no existiera. El reloj de pared se convirtió en su verdugo, cada minuto estirándose con una lentitud tortuosa. Clientes iban y venían, todos blancos, todos atendidos con sonrisas exageradas y cortesías innecesarias. Victoria, la gerente, escoltaba personalmente a varios clientes adinerados hasta su oficina privada. Salía momentos después con vasos de café o agua en bandejas, como si atendiera a dignatarios. Ni una sola vez miró en dirección a Imani. Solo hablaba de ella cuando le indicaba al guardia, con desprecio apenas disimulado, que siguiera vigilándola. Pasada la segunda hora, el miedo comenzó a crecer como una espiral en su pecho. Imani buscó desesperadamente dentro de su mochila, hurgando entre libros y papeles con manos temblorosas. Su rostro se congeló al darse cuenta. Su celular seguía guardado en su casillero de la escuela, donde lo había dejado durante la clase de estudio por la mañana. Encontró su agenda y ahí estaba la nota de su padre. Reunión importante a las 4. Estoy contando contigo para estar en casa a tiempo. Él la estaría esperando. Y no tenía cómo avisarle. Disculpe, llamó con voz tenue al guardia. ¿Podría usar el teléfono? Mi papá me espera. Ustedes tienen todos mis documentos. El guardia no se dignó ni a mirarla. Quédate quieta y cállate. Ya te atenderemos. Si es que lo hacemos. Pasó otra hora. El cuerpo de Imani ya no solo estaba cansado, sino que dolía. Volvió a intentarlo con voz cargada de tensión. Por favor. Llevo horas aquí. Tienen mi identificación, mi cheque. Todo. Esta vez fue Victoria quien se le acercó directamente, con esa sonrisa fina que nunca alcanzaba los ojos. Ese es el punto, dijo, inclinándose apenas hacia ella. No puedes irte sin ellos, ¿verdad? Así que te quedarás ahí, todo el tiempo que yo quiera. Se volvió hacia el guardia con una última instrucción. No la dejes usar ningún teléfono, y hazle la vida imposible. A lo largo de todo ese tiempo, una sola persona dentro del banco parecía estar afectada por lo que estaba presenciando. Melody Pham, una joven cajera asiático-estadounidense, no dejaba de mirar el reloj, a Imani y a Victoria. En 2 ocasiones se acercó a hablar con su jefa, probablemente para cuestionar lo que estaba pasando. Ambas veces fue rechazada con un gesto cortante y seco. Para cuando se cumplía la tercera hora, Melody ya no disimulaba su incomodidad. Sostenía la mirada de Imani desde su estación, y su rostro mostraba una mezcla de empatía y frustración impotente. Cuando Victoria se ocupó con un cliente importante, Melody se atrevió a mirar por más tiempo, con la pregunta clara en sus ojos. ¿Alguna vez te han tratado injustamente y te has sentido completamente impotente? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Imani? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para no perder el momento en que los secretos salen a la luz y la justicia llega, por fin, a este banco. 3 horas de pie habían dejado a Imani con las piernas adoloridas, pero su mente se mantenía alerta. Observaba, recordaba, notaba cada detalle. Fue poco después de la 1:30 p.m. cuando vio que algo cambiaba. La actitud de Victoria Hargrove, hasta entonces tan segura y cruelmente serena, empezó a alterarse. Su lenguaje corporal perdió la firmeza estudiada. Ahora parecía distraída, incluso nerviosa. Victoria consultó su reloj dorado por tercera vez en 5 minutos. Un Rolex que, sin duda, costaba más que la hipoteca mensual de muchas de las familias que Imani conocía. El brillo del reloj reflejaba la ansiedad de su dueña. Giraba la muñeca, apretaba los labios, escaneaba la sucursal con creciente inquietud. Entonces vino la parte casi cómica. Una repentina obsesión con su apariencia. Se escabulló al baño más cercano y reapareció minutos después como si hubiera sido retocada por un maquillador profesional. Su maquillaje estaba impecable. No había un solo cabello fuera de lugar. Ajustó su blazer de diseñador, se acomodó el collar de perlas, alisó arrugas invisibles en su falda.
Esto no era simple mantenimiento de mediodía. Victoria estaba preparándose para alguien importante. A la 1:45 p.m. en punto, el teléfono del escritorio de la recepcionista sonó. La llamada fue breve. Solo una frase dicha en voz baja, seguida de un asentimiento leve hacia Victoria. La gerente se tensó por completo. Luego, como si recordara su entrenamiento, sonrió. Una sonrisa tan cuidadosamente ensayada que parecía más máscara que emoción. Caminó con rapidez hacia su oficina privada al fondo de la sucursal. Pero justo antes de entrar, hizo una última revisión visual del banco. Una inspección rápida, efectiva, aunque cometió un error. No vio los ojos de Imani, atentos, siguiéndola desde la esquina. No vio cómo esa chica invisible había registrado cada paso, cada gesto. Y no se dio cuenta de que, en su prisa, dejó la puerta de su oficina apenas entreabierta. 3 pulgadas. Lo suficiente para que pareciera cerrada, pero también lo justo para que alguien decidida pudiera ver a través. Determinada a descubrir qué estaba ocurriendo, Imani se deslizó en silencio cerca de la oficina. Sus piernas dolían, su corazón latía con fuerza, pero su espíritu estaba más firme que nunca. Lo que iba a ver cambiaría todo. Durante varios minutos no pasó nada. Imani se deslizó un poco cerca de la oficina privada. Durante varios minutos no pasó nada. Imani permaneció inmóvil en su rincón, preguntándose qué había provocado el repentino cambio de comportamiento del gerente. Desde su posición, Imani podía ver directamente a través de la rendija de la puerta. Lo que presenció hizo que se le cortara la respiración. Victoria había hecho entrar en secreto a un hombre al banco, mientras los demás estaban ocupados con los clientes. Un hombre que Imani sentía haber visto antes, se sentó frente a su escritorio. Era alto, vestido con un traje color carbón que gritaba, hecho a medida. ¿Estás segura de que nadie me vio entrar?, preguntó el hombre, echando un vistazo hacia la puerta que no estaba completamente cerrada. Se levantó brevemente para asegurarse de que las persianas de la oficina estuvieran completamente bajadas. ¿Funcionó la entrada lateral como planeado? Sí, señor. Wells, todo está dispuesto exactamente como lo hablamos, respondió Victoria. Nadie sabe que está aquí. Harrison Wells. El nombre resonó de inmediato en la mente de Imani. Había escuchado a su padre mencionar ese nombre antes, aunque nunca en términos positivos. Wells era el CEO de Meridian Banking Group, uno de los principales competidores de Hancock, que odiaba a su padre y siempre había querido ver al banco caer. Victoria abrió el cajón de su escritorio y sacó una gruesa carpeta manila. Incluso desde la distancia, Imani pudo ver claramente el sello rojo en la portada. Documento confidencial Montgomery. Ver el apellido de su familia en esa carpeta le provocó una descarga de adrenalina. Victoria deslizó la carpeta por el escritorio con la reverencia de alguien, entregando textos sagrados. Aquí está todo lo que pidió. Listas de clientes, valoraciones de activos, cuentas detalladas de clientes de alto patrimonio, carteras de préstamos. Su voz temblaba ligeramente de emoción. Incluso estrategias de inversión propietarias que planean implementar después de la adquisición. Harrison abrió la carpeta. Sus ojos se agrandaron con satisfacción al revisar el contenido. Sus dedos recorrían las líneas de lo que parecían ser hojas de cálculo financieras. Excelente trabajo, Victoria. Realmente excelente. El elogio pareció hacer que Victoria prácticamente brillara de orgullo. Esto es exactamente lo que necesitaba. Pasó varias páginas antes de continuar. Será generosamente recompensada por esto. Este periodo es el momento perfecto para actuar. Con el enfoque del banco en la adquisición, nunca nos verán venir. Hancock Bank estará fuera del negocio pronto. Victoria asintió con entusiasmo. Ya marqué a los clientes de alto valor que podrían estar dispuestos a mover sus cuentas. Todo está aquí, dijo tocando una sección de documentos. Cronograma completo de implementación, aprobaciones regulatorias, cambios de personal, todo. No tiene idea de lo que se avecina, dijo Victoria. La forma casual en que discutían la traición al negocio de su padre le revolvió el estómago a Imani. Presionó la mano contra su boca para evitar que algún sonido escapara, con los ojos abiertos de par en par por el shock. Sin pensarlo, alcanzó su libreta, el pequeño cuaderno de cuero donde registraba sus observaciones. Con los dedos temblorosos, comenzó a documentar lo que estaba presenciando. Su bolígrafo se movía rápidamente por la página, capturando cada palabra incriminatoria. Su mente corría con las implicaciones. Esto ya no se trataba solo del trato terrible que había recibido. Victoria Hargrove estaba activamente involucrada en una traición corporativa contra la empresa de su padre, mientras simultáneamente implementaba prácticas bancarias discriminatorias.
Ambos hilos estaban entrelazados. Victoria estaba seleccionando qué clientes captar, preparando el terreno para moverlos a Meridian Banking bajo Harrison Wells. La ironía era casi demasiado para procesar. Harrison Wells. Aquí estaba ella, humillada y detenida por una mujer que estaba activamente traicionando a la empresa de su padre. Una conexión que Victoria ni siquiera sabía que existía. Para cuando Harrison Wells se preparó para salir por la puerta lateral, Imani ya había llenado 3 páginas con evidencia que haría temblar los cimientos de Hancock Trust Bank. Lo que no sabía era que su cuidadosa toma de notas había captado la atención de alguien más. Melody Pham, la cajera incómoda, había estado observando con creciente curiosidad la forma en que Imani escribía concentrada. Y mientras Victoria escoltaba a Harrison por la puerta trasera, Melody tomó una decisión que lo cambiaría todo. Después de que Harrison Wells saliera por la puerta lateral, Victoria regresó al piso del banco con una renovada confianza. La reunión secreta parecía haberla energizado, como si el acto de traición hubiera validado su posición de poder. Imani, aún procesando lo que había presenciado, regresó rápidamente a su rincón asignado antes de que el guardia de seguridad notara su movimiento. Había comenzado la hora pico de la tarde, trayendo un flujo constante de clientes a través de las pesadas puertas de vidrio del banco. Imani observó cómo una pareja blanca de mediana edad se acercaba al mostrador del cajero, donde presentaban lo que parecía ser un cheque modesto para depositar. Señores Peterson, la voz de Victoria resonó por el piso del banco, impregnada de una calidez que jamás había dirigido a Imani. Qué placer volver a verlos. Permítanme llevarlos a nuestra sala VIP. La pareja no había depositado nada extraordinario. La boleta de transacción, visible desde donde estaba Imani, mostraba tal vez unos pocos miles de dólares. Aún así, Victoria los escoltó personalmente más allá del mostrador, por una puerta de vidrio esmerilado con el rótulo «Clientes prioritarios» y hacia un salón privado. A través de la puerta brevemente abierta, Imani alcanzó a ver sillas de cuero cómodas, servicio de café y, lo más sorprendente, una cubeta de champaña con copas de cristal dispuestas en una bandeja de plata. Cuando Victoria salió minutos después, ya escaneaba el banco en busca de su próximo cliente preferido. Su mirada pasó por alto a un anciano negro que esperaba pacientemente en su escritorio, con su carpeta de papeles ordenadamente dispuesta frente a él. En cambio, se enfocó en una joven blanca que acababa de completar su transacción. «Señorita Whittaker, permítame acompañarla y cargar esto por usted», ofreció Victoria, tomando el único sobre de depósito y el pequeño bolso de la mujer como si fueran cargas pesadas. La guió hacia la puerta con una mano descansando ligeramente en su codo, la imagen misma de la atención esmerada. Al pasar junto al anciano, Victoria ni siquiera reconoció su presencia. Él se removió incómodo en su asiento, miró su reloj y suspiró en silencio. Claramente no era la primera vez que lo ignoraban. El patrón continuaba. Un adolescente blanco, de no más de 16 años, se acercó al escritorio de nuevas cuentas interesado en abrir su primera cuenta corriente. «Por supuesto que podemos ayudar con eso», aseguró Victoria, apareciendo como por arte de magia. «No necesitas traer a tus padres, podemos configurarlo todo de inmediato». La mirada de Imani se deslizó hacia el cartel de políticas colgado directamente detrás de Victoria. Nuevas cuentas para menores requieren la presencia y firma de un padre o tutor legal. La hipocresía era tan evidente que Imani dio vuelta a la página de su cuaderno y escribió en grandes letras: «Prueba». El reloj del racismo institucional seguía marcando. Una pareja latina se acercó al escritorio de Victoria con preguntas sobre una transacción. Sin siquiera revisar su cuenta, Victoria respondió con tono ensayado: «Me temo que el sistema está lento hoy. Puede que el proceso tome varios días». No pasaron 5 minutos antes de que un hombre blanco mayor con polo de golf se acercara con una consulta similar. La transformación de Victoria fue inmediata. «Permítame agilizar esto por usted, señor Garrison. No queremos hacerle perder su valioso tiempo. Puedo procesarlo ahora mismo como transacción prioritaria». Pero el contraste más impactante llegó cuando un niño blanco, quizás de 7 u 8 años, se soltó del agarre de su madre y comenzó a correr en círculos por el mobiliario del lobby, riendo a carcajadas mientras su madre, estresada, trataba de completar su trámite bancario. En lugar de reprender al niño por la interrupción, que era mucho más molesta que cualquier cosa que Imani hubiera hecho, Victoria se acercó con una cálida sonrisa. Se agachó al nivel del niño, con los ojos brillando de indulgencia. «¡Qué chico tan enérgico tienes!», le dijo a la madre. Y luego al niño:
¿Te gustaría una paleta? Un premio especial para nuestros clientes especiales. La escena golpeó a Imani como un puñetazo físico, recordando las palabras duras que Victoria le había dicho tan solo unas horas antes. El episodio final del desfile de discriminación de Victoria ocurrió cuando una familia negra bien vestida, con el padre en atuendo de negocios informal y la madre en un vestido profesional pero sencillo, se acercó a su escritorio con una solicitud de hipoteca en mano. Queremos discutir opciones de préstamo hipotecario, dijo el padre, con ese tono cuidadosamente medido de quien ha aprendido a navegar espacios hostiles. Hemos sido preaprobados en otro banco, pero preferiríamos trabajar con una institución local. Victoria apenas echó un vistazo a los papeles. Tal vez nuestra sucursal del centro sea más adecuada para sus necesidades, respondió. El énfasis llevaba un subtexto claro. Ellos se especializan en programas de préstamos diversos, para gente como ustedes. La familia intercambió una mirada de complicidad, de esas que dicen mucho sin palabras, el tipo de mirada que revela que ya han pasado por esto antes. Recogieron sus documentos con dignidad silenciosa y salieron del banco, con la confusión y la vergüenza dibujadas en su lenguaje corporal, a pesar de sus esfuerzos por ocultarlas. La pluma de Imani se movía con rapidez sobre las páginas de su cuaderno, documentando cada incidente con meticuloso detalle. Anotó horarios, descripciones, citas exactas y contrastes específicos en el trato. El reloj de la pared marcaba 3 horas y 17 minutos desde que Imani había sido obligada a quedarse de pie en la esquina. Le dolían las piernas y la humillación se había asentado como un nudo frío y duro en su estómago. Pero junto a eso, algo más había empezado a crecer. Una determinación silenciosa, alimentada por todo lo que había presenciado y anotado. Al otro lado del salón, Melody Pham revisaba la hora con creciente frecuencia. A las 3:15 p.m. en punto, se quitó la placa con su nombre y la colocó en su cajón. Había llegado su hora de descanso. Pero en lugar de dirigirse al salón de empleados como de costumbre, tomó un pequeño montón de formularios de depósito y un paño de limpieza. Victoria estaba ocupada con un cliente adinerado en su oficina, y el guardia de seguridad se encontraba cerca de la entrada, revisando su teléfono. Melody se movía con propósito casual, acomodando folletos y limpiando mostradores mientras cruzaba el salón. Para cualquiera que la observara, parecía simplemente estar ordenando durante un momento de poca actividad. Cuando llegó a la esquina donde Imani estaba de pie, Melody mantuvo la espalda hacia las cámaras de seguridad. Se agachó para recoger una pluma caída y susurró sin mirar directamente a Imani. ¿Estás bien? Llevas horas aquí. La amabilidad inesperada casi rompió la compostura de Imani. Después de horas siendo tratada como menos que humana, el simple reconocimiento de su situación provocó una ola de emoción dentro de ella. Se llevaron mis documentos, susurró Imani, su voz apenas audible. No puedo irme sin ellos, y necesito llamar a mi papá. Melody echó un vistazo por encima del hombro, asegurándose de que Victoria seguía ocupada. Con dedos temblorosos, sacó su celular personal del bolsillo, ocultándolo entre el paño de limpieza y los formularios de depósito. «Puedo perder mi trabajo por esto», murmuró Melody, presionando el teléfono en la mano de Imani. «Pero esto no está bien. Lo que te están haciendo no está bien. Lo he visto pasar con otros, pero nunca tan grave como hoy». Los ojos de Imani se agrandaron ante aquel inesperado salvavidas. «Muchas gracias», susurró, con la voz quebrándose por la emoción. «No sé qué hacer. Llevo tanto tiempo parada aquí». «Sé rápida», advirtió Melody, sus ojos vigilando la oficina de Victoria. «A veces revisa las cámaras de seguridad. Intentaré bloquearte la vista, pero solo tienes unos minutos». Con eso Melody se posicionó estratégicamente entre Imani y la cámara más cercana, fingiendo reorganizar una exhibición de folletos. Ese pequeño acto de rebelión conllevaba un riesgo significativo. Los empleados del banco tenían estrictamente prohibido prestar dispositivos personales a los clientes, especialmente a aquellos bajo supervisión de seguridad. Con manos temblorosas, Imani marcó el número de su padre, ocultando el teléfono con su cuerpo y su cuaderno. El teléfono sonó 2 veces antes de que el doctor Josiah Montgomery contestara. «¿Hola?». La voz profunda y tranquilizadora de su padre casi hizo que Imani se desmoronara por completo. «Papá», susurró Imani, la voz cargada de lágrimas contenidas. «Soy yo». «Imani, ¿qué está pasando? Deberías haber llegado a casa hace horas». Me quitaron el cheque de la beca y me hicieron quedarme parada en una esquina durante horas. Las palabras salieron atropelladamente.
Tienen mi identificación, mis documentos, todo. No puedo irme sin ellos. La gerente ha sido horrible. Ha dicho cosas terribles y... ¿En qué sucursal estás? La voz de su padre había adoptado ese tono de calma afilada que Imani conocía bien, el que aparecía solo cuando su enojo era tan profundo que no requería gritos. En la sucursal de Oak Ridge, en la calle Maple, respondió. Pero papá, hay algo más. ¿Qué cosa? Vi a la gerente reunirse con alguien llamado Harrison Wells. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. ¿Dijiste Harrison Wells?, preguntó su padre finalmente, con un tono de voz peligrosamente controlado. ¿Estás completamente segura de que ese era su nombre? Sí, estaban en su oficina. Ella le dio una carpeta marcada como Confidencial Adquisición Montgomery. Estaban hablando de ti y de la compra del banco. Ella le está dando listas de clientes y cronogramas, susurró Imani, alejándose unos pasos del pasillo que conducía a la oficina de Victoria. Papá, están planeando algo contra tu empresa. En el otro extremo de la línea, Imani escuchó la respiración medida de su padre. Las inhalaciones y exhalaciones cuidadosas que siempre utilizaba para mantener la calma en situaciones críticas. Mantén la calma, Amani, respondió con voz controlada pero firme. Estoy en camino, pero no dejes que sepan aún quién soy. Su voz era tranquila, pero cargada de una autoridad inconfundible. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos. Mi asistente, la señorita Larkin, llegará primero. Está a solo 5 minutos de distancia. Imani echó una mirada nerviosa hacia la oficina de Victoria. Han estado tratando a la gente diferente, según su raza. Lo he estado escribiendo todo. Claro que sí, respondió su padre. Y a pesar de la gravedad de la situación, había una nota de orgullo en su voz. Esa es mi niña. Sigue documentando todo. Este tipo de evidencia es exactamente lo que necesitamos. Tengo miedo, papá, admitió Imani, su voz apenas un murmullo. Lo sé, cariño, pero estoy muy orgulloso de ti por manejar esto con tanta madurez. Eres más fuerte de lo que crees. Imani escuchó sonidos al otro lado de la línea. Llaves tintineando, una puerta que se abría. Estaré allí en 30 minutos. La señorita Larkin llegará mucho antes. Solo aguanta un poco más, ¿de acuerdo? Cuando la llamada terminó, Melody apareció a su lado, tomando suavemente el teléfono de sus manos. ¿Todo bien? Viene ayuda, susurró Imani. Gracias. Melody asintió una sola vez, luego volvió a su estación. Pero ahora su postura era mucho más tensa. Los siguientes 17 minutos pasaron con una lentitud insoportable. Imani volvió a su libreta, escribiendo con manos firmes a pesar del cansancio. Detalles del trato desigual, los gestos de Victoria y también la pequeña chispa de humanidad de Melody. A las 3:42 p.m., las puertas de cristal del banco se abrieron con decisión. La mujer que entró se movía con la autoridad indiscutible de alguien acostumbrada a comandar salas enteras. La señorita Larkin era alta, elegantemente vestida con un traje entallado color carbón. Su cabello natural, corto y perfectamente peinado. Llevaba un portafolio de cuero negro y escaneó el banco con cálculo, no con confusión. Victoria emergió de su oficina casi al instante. Su instinto depredador para detectar clientes con dinero, superando cualquier otra prioridad. Su sonrisa ensayada apareció de inmediato mientras se acercaba. Bienvenida a Hancock Trust Bank. Soy Victoria Hargrove, gerente de sucursal. ¿En qué puedo ayudarla hoy? La señorita Larkin no le devolvió la sonrisa. Estoy aquí por una situación de emergencia que requiere atención inmediata, dijo con la eficiencia clara de quien maneja los asuntos de personas poderosas. Antes de que Victoria pudiera responder, su celular comenzó a sonar. Frunció el ceño, molesta, pero su expresión cambió al ver el número en pantalla. Disculpe un momento, dijo a Larkin, y contestó con un tono que intentaba mantener la compostura. Esta es Victoria Hargrove. Lo que escuchó al otro lado de la línea hizo que su rostro se tensara. Pasó de la confianza a la incertidumbre en cuestión de segundos. Sí, señor. Entiendo. No tenía conocimiento de ningún... Sí, todos los protocolos se siguieron de acuerdo con... Su voz se fue apagando mientras escuchaba, su mano libre jugueteando con su collar de perlas. Apenas terminó la llamada, su teléfono volvió a sonar. Otro número. Victoria lo rechazó con impaciencia, pero sonó de nuevo, y otra vez. En cuestión de momentos, su teléfono vibraba sin parar. Llamadas, mensajes de texto, notificaciones. Una lluvia incesante de urgencias que no podía ignorar. Disculpe la interrupción, dijo a la señorita Larkin, su tono ahora más agudo, menos controlado.
¿Cómo puedo ayudar con esta situación de emergencia? El rostro de la señorita Larkin no se inmutó. Necesito hablar con Imani de inmediato. Victoria frunció el ceño confundida. ¿Quién? Ah, ¿la chica del cheque sospechoso? Dijo señalando hacia la esquina donde Imani había sido confinada por horas. Todavía estamos verificando su documentación. Procedimiento estándar para casos de posible fraude. La hija del doctor, Josiah Montgomery, aclaró Larkin con voz firme, cada palabra cargada de significado. Y entonces ocurrió. La reacción de Victoria fue sutil, pero imposible de ocultar. Sus ojos se abrieron apenas. La sonrisa que tan cuidadosamente mantenía se congeló por una fracción de segundo. Y aunque trató de recuperar el control, ya era demasiado tarde. La situación ya no estaba en sus manos. El cambio había comenzado. Y no había forma de detenerlo. Montgomery, no estoy segura de entender, dijo Victoria, mientras el color comenzaba a desvanecerse de su rostro al conectar las piezas. El cheque de beca con el apellido Montgomery. Los documentos que había confiscado tan casualmente. La joven a la que había humillado durante horas. Y la carpeta que acababa de entregar a Harrison Wells. Hemos estado siguiendo los protocolos estándar para transacciones inusuales, balbuceó Victoria, con la confianza que antes tenía completamente evaporada. No había indicios de que ella estuviera afiliada a alguien de importancia. No sabía quién era. La expresión de la señora Larkin se endureció. ¿Así que trata a todos los clientes jóvenes de esta manera, a menos que estén afiliados a alguien importante? La pregunta quedó suspendida en el aire, condenatoria en sus implicaciones. Sin esperar respuesta, la señora Larkin se dirigió directamente hacia Imani. Señorita Montgomery, dijo, suavizando levemente su actitud profesional. Le pido disculpas por esta situación inexcusable. Su padre está en camino. Me pidió que me asegurara de que estuviera bien. Imani asintió, sintiendo una oleada de alivio en su rostro. Estoy bien, solo cansada de estar de pie. ¿Dónde están los documentos de la señorita Montgomery? Preguntó Larkin girándose hacia Victoria, que la había seguido, visiblemente alterada. Lo siento, parece que hubo un malentendido, comenzó Victoria con un tono conciliador. Nos tomamos muy en serio la prevención de fraudes aquí, y ciertos procedimientos deben seguirse cuando... Sus documentos, repitió la señora Larkin, interrumpiéndola sin levantar la voz, pero con una firmeza que cortó el aire. Victoria corrió a su oficina y regresó momentos después con la carpeta de Imani, que contenía su identificación, el cheque de beca y la carta de adjudicación. Se los extendió a Imani con un cambio completo en su comportamiento. Si hubiéramos sabido que tenía relación con alguien importante, ciertamente habríamos acelerado el proceso de verificación, intentó Victoria, su sonrisa tensa y claramente forzada. La expresión de la señora Larkin se mantuvo fría. ¿Así que su estándar de servicio depende de las conexiones familiares? ¿Esa es la política oficial de Hancock Trust Bank? Antes de que Victoria pudiera articular una respuesta, la señora Larkin continuó. Necesitaremos acceso completo a las grabaciones de seguridad de hoy, de todas las cámaras de esta sucursal. No creo que eso sea necesario, empezó Victoria. Nada debe ser eliminado ni alterado. ¿Está claro? Dijo la señora Larkin, con un tono que no dejaba espacio para negociación. Esto ya es un asunto de investigación formal, y cualquier intento de modificar pruebas traerá consecuencias adicionales. El teléfono de Victoria continuaba vibrando sin cesar, mientras los ejecutivos regionales intentaban desesperadamente comunicarse con ella. Lo que nadie en el banco sabía aún era que este enfrentamiento era solo el preludio. En 20 minutos todo iba a cambiar. Las manecillas del reloj de pared se acercaban a las 5:00 p.m. en Delfleinberg. Fue entonces cuando ocurrió. Un elegante Mercedes S-Class negro, con ventanas polarizadas, se deslizó hasta detenerse justo frente a la entrada principal del banco. No en el estacionamiento, sino en la acera, del tipo de llegada que anunciaba a alguien demasiado importante como para caminar esos 20 metros extra. El conductor uniformado salió primero, rodeando el coche con precisión para abrir la puerta trasera del pasajero. Susurró un joven asistente bancario, abandonando sus tareas de cierre para mirar a través de las puertas de vidrio. Victoria, que en ese momento estaba a mitad de una explicación sobre los procedimientos de verificación a una señora Larkin, visiblemente poco impresionada, se quedó en silencio al seguir la mirada del empleado. El poco color que había regresado a su rostro desapareció por completo.
Afuera comenzaron a llegar más vehículos. Una procesión de autos de lujo que giraban como depredadores. De uno de ellos bajó Talia Reeves, la directora regional a la que Victoria respondía, con una expresión grave y decidida. De otros vehículos descendieron miembros de la Junta, vestidos con trajes a medida. Su presencia en una sucursal local era sin precedentes. En cuestión de minutos, 7 ejecutivos estaban parados frente al banco, todos centrando su atención en el hombre que descendía del primer automóvil. Dentro, la compostura de Victoria se desmoronó por completo. Se apresuró a esconderse detrás del mostrador de los cajeros, revisando frenéticamente su apariencia en un pequeño espejo compacto, mientras intentaba desesperadamente contactar a alguien, a quien fuera, por teléfono. ¿Qué está pasando?, exclamó a nadie en particular, con la voz más aguda de lo habitual. ¿Por qué no me informaron de esta reunión? Esto no está en mi calendario. Se alisó el cabello, enderezó su blazer y trató desesperadamente de parecer en control cuando las puertas del banco se abrieron una última vez. Josiah Montgomery entró sin prisa. Con 1,90 m, hombros anchos y los movimientos deliberados de alguien que conoce su poder, llenaba el espacio sin necesidad de alzar la voz ni hacer gestos, solo con su presencia. Su traje azul marino a la medida hablaba de una riqueza que no necesitaba presentación. El cabello salpimentado, perfectamente peinado. La mirada aguda y firme. Todo el banco enmudeció. Los cajeros que contaban billetes se quedaron congelados a mitad de la operación. Los clientes que se dirigían a la salida se detuvieron. Incluso el guardia de seguridad que había atormentado a Imani durante horas pareció encogerse. Los ojos del doctor. Montgomery encontraron a su hija, aún de pie en la esquina, después de casi 4 horas. Algo brilló en su rostro. Un destello de furia contenido, rápidamente sustituido por preocupación. Se dirigió directamente hacia ella, sus largas zancadas reduciendo la distancia en segundos. ¿Estás bien?, preguntó, su voz profunda, lo bastante suave como para que solo Imani lo oyera. Estoy bien, papá, respondió ella con el cansancio evidente, pero los ojos aún firmes. Tengo algo importante que mostrarte. Le mostró su cuaderno, lleno de documentación detallada de todo lo ocurrido. Por un instante, el orgullo eclipsó la preocupación en el rostro del doctor. Montgomery, antes de girarse hacia Victoria Hargrove. Cuando habló, su voz no se elevó. No fue amenazante, pero llevaba la gravedad irrefutable de la autoridad absoluta. Creo que han retenido a mi hija contra su voluntad, declaró, cada palabra colocada con precisión quirúrgica. Para entonces, Talia Reeves y otros ejecutivos habían llegado al banco. El rostro de la directora regional reflejaba una mortificación absoluta mientras se acercaba. Doctor, Montgomery, comenzó, su voz controlada pero visiblemente tensa. No puedo expresar cuánto lamentamos esta situación. Acabo de ser informada hace minutos y le aseguro que esto no representa nuestros... Señorita Reeves, ¿puedo explicarlo?, interrumpió Victoria, dando un paso al frente con energía desesperada. Había un protocolo. Talia la silenció con una sola mano levantada, sin siquiera mirarla. La interrupción de Victoria murió en su garganta. El doctor. Montgomery escaneó a los empleados y clientes presentes. Para quienes no lo saben, dijo, su voz llenando la sala sin esfuerzo, recientemente adquirí la mayoría de las acciones del Hancock Financial Group. Eso me convierte en su jefe máximo. Todos se pusieron pálidos. Los empleados se miraban entre sí, atónitos. Pero hoy no vine como dueño del banco. Vine como padre. Su mirada volvió a Victoria. Y lo que encontré aquí es mucho peor de lo que podría haber imaginado. Victoria tropezó hacia atrás físicamente, apoyándose en el mostrador para no caer. La realización de lo que había hecho y a quién se lo había hecho la golpeó como una fuerza física. «Dios mío», susurró, apenas audible, al tornarse completamente pálida. «Lo siento, señor. No sabía que era su hija». «La sala de juntas», dijo el doctor Montgomery. «No fue una solicitud, fue una orden». Minutos después, la sala de conferencias del banco se había transformado en un tribunal improvisado. Los miembros de la junta entraron en silencio, seguidos por Talia Reeves y otros ejecutivos. Victoria fue escoltada por seguridad. El mismo guardia que antes había sido cómplice de su crueldad, ahora asegurando su presencia para rendición de cuentas. La adición más impactante fue la de Harrison Wells, quien fue llevado por una entrada lateral tras ser interceptado saliendo de un restaurante cercano por el equipo de seguridad del banco. Contra una de las paredes, una pantalla grande mostraba las grabaciones de seguridad del día entero. El marcador de tiempo avanzaba,
La llegada de Imani, su interacción educada con el cajero, y luego casi 4 horas de pie en la esquina, obligada a esperar. Las imágenes eran incriminatorias por sí solas, pero cuando las cámaras mostraban el trato diferencial que Victoria daba a los clientes según su raza, varios miembros de la junta negaban con la cabeza, con disgusto visible. Imani se puso de pie ante ellos con su cuaderno en la mano. A pesar del cansancio, su voz era clara y precisa mientras leía sus notas detalladas. Documenté todo lo que vi mientras me obligaban a quedarme allí de pie, explicó Imani, hojeando páginas llenas de horarios, descripciones y citas textuales. A la 1:52 p.m. vi a la señora Hargrove reunirse con este hombre, Harrison Wells. Señaló al competidor que estaba sentado al final de la mesa con el rostro inexpresivo. Le entregó una carpeta claramente marcada como Conf. Adquisición Montgomery y discutieron el traspaso de clientes de alto valor a su banco. Light la expresión del doctor. Montgomery se mantuvo impasible, pero sus ojos ardían con una furia contenida. El señor Wells es ejecutivo del Meridian Banking Group, nuestro competidor directo, informó a la junta, la mayoría de la cual ya parecía al tanto. Los documentos que la señorita Hargrove le proporcionó contenían información confidencial de fusión, cronogramas de adquisición y datos de clientes. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras cayera sobre todos los presentes. Esto no es solo discriminación, esto es espionaje corporativo. El teléfono de Victoria fue recogido por seguridad y conectado a la pantalla de presentación, donde se proyectaron una serie de mensajes de texto entre ella y Harrison Wells. Uno de Wells decía: «Ten lista la lista de clientes de alto valor para transferir». La evidencia se acumulaba implacablemente, cada prueba más condenatoria que la anterior. Y mientras tanto, los intentos de Victoria por explicar lo sucedido se volvían cada vez más desesperados e incoherentes. Cuando toda la evidencia fue presentada, el doctor Montgomery se puso de pie para dirigirse a la sala. Su voz no tenía dramatismo ni emoción excesiva, solo la calma firme de alguien que entendía la gravedad de lo ocurrido. La banca se construye sobre la base de la confianza, comenzó. Cada persona que entra por esas puertas merece respeto, sin importar su edad, raza o aparente nivel económico. Señaló hacia la pantalla, que mostraba congelada una imagen del video de seguridad. Lo que ocurrió hoy revela una cultura de discriminación que termina ahora mismo. Mi hija fue tratada de esta manera por cómo luce. ¿Cuántos otros han sido tratados igual? ¿Cuántos potenciales clientes se marcharon sintiéndose no bienvenidos o no merecedores? ¿Cuántos sueños de tener una casa o emprender un negocio fueron aplastados silenciosamente por un trato lleno de prejuicio? Victoria, viendo cómo su carrera y reputación se desintegraban frente a sus ojos, hizo un último intento por salvarse. «Lo siento, señor. No volverá a ocurrir», dijo con voz débil y suplicante. Solo estaba siguiendo los protocolos. Talia Reeves, quien se había mantenido en silencio la mayor parte de la reunión, habló finalmente. Su tono era puro hielo. ¿Retener a una menor durante horas? ¿Eso es lo que usted entiende por protocolo? ¿Y vender información confidencial a la competencia?, agregó el doctor Montgomery. ¿También forma parte del protocolo del Hancock Trust? Victoria no tuvo respuesta. Mientras la reunión se acercaba a su fin, el doctor Montgomery hizo un gesto hacia la puerta. Hubo una persona en esta sucursal que demostró verdadera integridad hoy. Melody Pham fue escoltada a la sala, luciendo nerviosa mientras todas las miradas se dirigían hacia ella. La señorita Pham arriesgó su trabajo para ayudar a mi hija cuando nadie más lo hizo. Eligió la decencia humana básica por encima de la obediencia ciega a un liderazgo corrupto. Los ojos de Melody se abrieron con sorpresa cuando el doctor Montgomery continuó. Ese es el tipo de carácter que esta institución debería valorar. Talia Reeves se puso de pie y miró directamente a Victoria. Está despedida de inmediato, a la espera de posibles cargos penales. Asintió hacia el personal de seguridad. Por favor, escolten a estas personas fuera del edificio y asegúrense de que entreguen todos los bienes de la empresa antes de irse. La policía entró en ese momento para arrestarlos por espionaje corporativo. Van a pagar caro por lo que hicieron. Mientras los oficiales los escoltaban hacia la salida, Victoria lanzó una última mirada hacia la sala, hacia la autoridad que había ejercido con tanta crueldad solo unas horas antes, hacia la joven cuya experiencia había expuesto todo, y hacia el hombre poderoso con el que, sin saberlo, se había enfrentado. Su rostro mostraba remordimiento y shock al ver cómo, finalmente,
Las consecuencias la habían alcanzado. Las puertas de cristal se cerraron detrás de ella, y por primera vez en casi 4 horas, Imani Montgomery finalmente pudo sentarse. Estaba libre. 3 meses después, muchas cosas habían cambiado. El auditorio de Westridge Academy zumbaba con energía mientras estudiantes de distintas escuelas del distrito llenaban las butacas. En el podio, de pie con seguridad, estaba Imani Montgomery. Ya no era la chica humillada que alguna vez fue forzada a quedarse en una esquina. Era una joven segura, con propósito en la mirada y firmeza en la voz. La educación financiera no es solo para adultos o para los ricos, declaró Imani, mientras hacía clic para pasar a la siguiente diapositiva de su presentación. Es poder. Y todos merecen acceso a ese poder, sin importar su edad, su origen o cuánto dinero tenga su familia. Su voz clara resonó en la sala. Silencios atentos, miradas fijas. Había encontrado su voz, y el mundo ahora escuchaba. Harrison Wells, en cambio, y Victoria Hargrove no habían tenido tanta suerte. Esa misma mañana, los noticieros de negocios mostraban a Wells entrando en el Tribunal Federal, mientras una línea de CNN corría por la parte inferior de la pantalla. Ex ejecutivo bancario enfrenta cargos por espionaje corporativo. La unidad de delitos financieros del FBI había ampliado su investigación más allá del incidente inicial, revelando un patrón sistemático de robos corporativos y prácticas discriminatorias que se remontaban años atrás. El cabello plateado de Wells había perdido su brillo. Su paso confiado, ahora reemplazado por el andar cauto de un hombre enfrentando cargos federales graves. En la sucursal principal de Hancock Trust, el mismo lugar donde Imani había sido humillada, se desarrollaba una transformación profunda. La sala de conferencias que una vez presenció la caída de Victoria ahora funcionaba como centro de formación, donde Talia Reeves lideraba a un equipo diverso de empleados en un nuevo programa integral de banca equitativa. Y en lo que alguna vez fue la oficina de Victoria, Melody Pham se sentaba ahora tras un escritorio con una placa que leía: Gerente de experiencia del cliente. A través de las paredes de vidrio, se la veía mentorando a 3 empleados nuevos, usando gestos animados para demostrar cómo brindar un servicio respetuoso y empático para todos los clientes, sin excepción. Esa misma tarde, frente a Westridge Academy, en una heladería, Imani se sentaba frente a su padre. Ambos disfrutaban de suculentos sundaes, celebrando la exitosa presentación. «No dejo de pensar en ese día», dijo Imani, removiendo lentamente su helado, pensativa. «Tenía tanto miedo de pie en esa esquina, pero algo dentro de mí me decía, sigue mirando, sigue escribiendo todo». El doctor Montgomery asintió, con el orgullo brillando en su mirada. «Convertiste una experiencia horrible en un cambio positivo. Tu documentación no solo evidenció lo que te ocurrió a ti, exhibió problemas sistémicos que afectaban a muchos más. Jamás imaginé terminar siendo la cara del programa de educación financiera juvenil», rió Imani suavemente. «Los mejores líderes emergen desde las trincheras, no desde las gradas», respondió su padre. «Tú viviste el problema en carne propia. Eso le da autenticidad a tus soluciones». La verdad era tan simple como profunda. La lección no se trataba del peso de maltratar a alguien importante. Se trataba de entender que cada persona merece el mismo respeto, sin importar quién sea su padre. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, suscribirte y compartirla para que más personas puedan disfrutarla. Nos vemos en nuestro próximo video.